Bueno, muy bien. Y ahí estamos con el doctor Eduardo Menem, ya conectado, quien fue presidente de la Convención Nacional Constituyente, entre otros cargos en aquel momento. Ahí estamos, Eduardo. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, los escucho perfecto. Bueno, Eduardo, estamos desarrollando, como sabés, este programa de hoy íntegramente relacionado con lo que fue la reforma y bueno, mucho del punto de vista histórico, político, jurídico, para poder conocer y para poder reflexionar, ¿no? ¿Qué nos podés contar de esa gesta? Porque en verdad fue una gran gesta que tuvo sus antecedentes y se pudo lograr en dos lugares distintos, ¿no? También es interesante por qué fueron dos lugares distintos en Santa Fe y en Entre Ríos. Así que bueno, contanos un poquito lo que fue esa etapa histórica de la Argentina tan importante. Bueno, cómo no. En primer término, debo decir que fue la reforma más legítima y democrática de toda nuestra historia constitucional, ¿no? Porque fue lograda por el consenso de las dos fuerzas políticas más importantes en ese momento, a las cuales se adhirieron después otras fuerzas políticas, y además fue la más democrática porque participó todo el espectro político del país ante la convocatoria. Participaron 35 partidos políticos, ¿no? Y cuando después de la elección, en la convención se formaron 19 bloques políticos, lo cual revela que hubo se presentó una de las condiciones fundamentales de la democracia, que es el multipartidismo. O sea, no había un solo partido que impone sobre otro, sino que había, una variedad muy grande de partidos políticos, inclusive, además del radicalismo y del peronismo, que fueron los que impulsaron esta reforma, había otros frentes políticos y partidos políticos que aseguraron una discusión amplia y fundamentada de todos y cada uno de los temas, al punto tal que se presentaron 1.593 proyectos de reforma constitucional, y debo decir que los convencionales iban muy bien preparados para debatir todos los temas, ¿no? Si alguien se toma el trabajo de leer las versiones taquigráficas o escuchar y ver las grabaciones que se hicieron, se van a dar cuenta que detrás de cada exposición había un estudio muy profundo, ¿no? Ahora, ¿cómo se llegó a esto? Bueno, tanto en la plataforma del Partido Justicialista como en la plataforma del Partido Radical estaba prevista la reforma de la Constitución, a tal punto que el presidente Alfonsín había formado el Consejo para la Consolidación de la Democracia para estudiar la reforma. Y el justicialismo la venía estudiando a través de, además de tenerlo en la plataforma, se formó una comisión de juristas, en la cual estuve yo, para estudiar cómo iba a ser la reforma, cuáles eran los puntos principales. O sea que se superó aquello de que la reforma era producto de la imposición de un sector hacia el otro. Exacto. Sino que estaba previsto por las dos grandes fuerzas políticas en ese momento, y así se logró consolidar el acuerdo. Llamado el Pacto de Olivos, ¿no? Por medio del Pacto de Olivos y por ajustado después por el Pacto de la Casa Rosada, claro, donde los presidentes Alfonsín y Menem, uno presidente y el otro es presidente, y presidente de sus partidos, establecieron las normas, las bases, en base a la cual se había que reformar la Constitución. Eduardo, en base a eso, una pregunta conociendo bien de cerca la historia. Nosotros recién acá hablábamos de que quizás nos debemos en los tiempos que corren un mejor diálogo, ¿no? Y lo que vos estás comentando justamente hace a eso, al verdadero diálogo que tuvieron las dos personalidades más representativas del esquema político de la época,
para llegar a un acuerdo que dio bases a esta gran reforma para la nación, que a 30 años seguimos teniendo algunas deudas, pero también nos posicionó desde un muy buen lugar para la convivencia. Sí. ¿Cuál Claro. fueron los aspectos que dieron lugar a ese entendimiento, a ese buen diálogo? Bueno, cada uno, bueno, en primer término, que hubo un presidente y un expresidente que entendieron que únicamente por el diálogo podía encararse el tema de la reforma constitucional, un tema tan importante que, bueno, ya había pasado a ser una de las constituciones más antiguas del mundo, la Argentina, y las dos últimas reformas, la de 1947, del tiempo del peronismo, no impulsada durante el gobierno del general Perón, había sido anulada por un bando militar de la revolución que usurpó el poder en 1955. Y la de 1957 tuvo el defecto, el vicio de que fue convocada por un gobierno militar. El mismo gobierno que había anulado la reforma de Perón, se atribuyó el poder constituyente y convocó a una asamblea constituyente con proscripción del peronismo. Por eso también hubo retiros masivos y solo alcanzaron a sancionar el artículo 14 bis. Claro. Antes de producirse ese retiro masivo. O sea, esto es el ejemplo de cómo venía desencadenándose esa traumática historia constitucional argentina, donde hubo inclusive una reforma impulsada o hecha por el gobierno militar. El Estatuto Fundamental sancionado en 1972 por el gobierno militar, ¿no? Para lo cual estuvo asistido por brillantes figuras jurídicas, hombres de gran capacidad jurídica que aconsejaron cómo tenía que ser la reforma, pero de todos modos fue dispuesta por un gobierno militar, no por una convención constituyente legítimamente convocada. Y con esa reforma de los militares del año 72 se formó el gobierno de 1973, donde ya hubo algunas disposiciones que luego fueron incorporadas en la reforma del 94, como el acortamiento del mandato del presidente de la Nación con posibilidad de 6 a 4 años, con posibilidad de una reelección, el acortamiento del mandato de los senadores, el voto directo de los ciudadanos. O sea, varias de esas disposiciones fueron incorporadas porque eran correctas, ¿no? Entonces, con el Pacto de Olivos se estableció lo que se llamaba coincidencias básicas, ¿no? Que estaba en la ley declarativa de la necesidad de la reforma. Aquí también otra diferencia con convenciones anteriores, ¿no? Que la ley declarativa de la necesidad de la reforma, que es el punto inicial del proceso de reforma, fue declarada la necesidad de la reforma por los 2/3 del total de miembros de cada Cámara, ¿no? Un hecho inédito. Claro, la reforma del 49 había sido la ley que declaraba la necesidad por los 2/3 de miembros presentes, que fue una de las causas por las cuales se impugnaron los retiros masivos. Acá, en este caso, fueron 2/3 del total de miembros de cada Cámara. La misma ley dispuso cómo se hacía la elección de los convencionales, el plazo de duración de la convención, para que no hubiera aquello de que la convención podía declararse soberana y sesionar todo el tiempo que quisiera. Se hicieron muchas cosas, pero la ley fijó los 90 días para hacerse, y yo como presidente de la convención tenía la objeción de que teníamos que terminar dentro de esos 90 días, y así lo hicimos. Arrancamos un 25 de mayo, ¿no? Y terminamos votándola el 22 de agosto y jurándola el 24 de agosto, es decir, antes de los 90 días. ¿Cómo fueron esos días de trabajo? Como para que conozcamos un poco cómo se desarrolló eso en tan poco tiempo. Eran muy intensos,
sesionábamos de lunes a viernes, a veces también los días sábados, y hasta altas horas de la noche. Eduardo, Sí, te interrumpo también para agregar que vos eras presidente del Senado en ese momento. sí, sí, era presidente del Senado, sí. Por lo tanto, tenías que viajar Sí, hacia... yo únicamente viajaba cuando, por ejemplo, cuando quedaba a cargo del Poder Ejecutivo, porque no había vicepresidente. Ustedes recordarán que había renunciado Dualde Claro. para pelear por la gobernación de Buenos Aires. O sea que el presidente provisional estaba a cargo de la presidencia cuando no estaba el presidente. Claro, hubo momentos en donde cumplía las tres funciones. Sí, sí, bueno, pero cada una a su tiempo, ¿no? Sí, sí. Siempre yo tenía que cumplir con la de la normal, era presidir la convención. Exacto. Excepcionalmente cumplir la otra función. Pero bueno, también tuve buenos colaboradores que ejercían las vicepresidencias, como Alberto Pierri, que era presidente de la Cámara de Diputados, el gobernador de Córdoba, el ex gobernador de Córdoba, Ramón Mestre, y la ex diputada Cristina Guzmán, Sí. ¿no? Que también integraban la mesa de conducción. Cuando no estaba yo, estaban ellos. Pero eran, digamos, ausencias muy breves. Así que estuve prácticamente durante todo el transcurso de la convención, y bueno, con la ventaja con la suerte, con el éxito de que la conducimos muy bien hasta terminar con la aprobación por unanimidad, y también el juramento de todos los convencionales, lo que no había ocurrido en otras reformas anteriores. Ahora, una pregunta que me hizo es: ¿cómo fue que se hizo en dos ciudades? Bueno, Claro. los entrerrianos siempre creyeron que, con razón, que bueno, gran parte de la Constitución de 1853 y otras había sido con participación del pueblo entrerriano y del gobierno de Entre Ríos, y la participación de Urquiza, ¿no? Entonces reclamaron, al sancionarse la ley de esta última reforma, reclamaron tener participación. ¿No? Fue la única convención constituyente que se hizo en dos ciudades. Ahora, ¿cómo se distribuyeron los trabajos? Porque eso era también un tema que no se podía resolver en la misma convención, porque podía dar lugar a muchas discusiones. Entonces yo provisionalmente, para evitar eso, invité a La Rioja a los gobernadores de Santa Fe, Lole Reutemann, y al de Entre Ríos, Moine, para que hicieran una propuesta a la convención cómo se distribuían las tareas, ¿no? Qué se iba a hacer en una provincia y qué se iba a hacer en otra, ¿no? Entonces se arregló de esta forma. La inauguración fue el 25 de mayo en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. La sede de las autoridades y los plenarios se hacían en Santa Fe, ¿no? En la Universidad del Litoral. El litoral. Célebre paraninfo de la Universidad del Litoral. Después, la clausura y el juramento se hacían en Entre Ríos, y las comisiones se repartían entre Santa Fe y Entre Ríos. Fue una solución buena y funcionó perfectamente. Fue aprobada por la convención esta propuesta que hicieron los gobernadores de Santa Fe y de Entre Ríos. Bueno, una muestra más de lo que produce el diálogo, ¿no? De poder encauzar las cosas. Efectivamente. Cuando me preguntan cuál fue el secreto de que se haya podido sancionar una reforma constitucional con el éxito que tuvimos, ¿no? Yo digo siempre que fue hija del diálogo Exacto. entre partidos y los dirigentes de esos partidos y los presidentes, Menem y Alfonsín, que celebraron el famoso Pacto de Olivos, completado después por el pacto en la Casa Rosada. Y bueno, esos fueron similares
de otra naturaleza, pero también los pactos preexistentes a los que se refiere Exacto. el preámbulo de nuestra Constitución de 1853. Eduardo, la verdad, para nosotros un honor y un gusto, un orgullo poder tener tu palabra aquí en el programa, un programa dedicado al mundo de la justicia y en vínculo permanente con la sociedad. Y bueno, creo que hablar de la reforma constitucional y de la Constitución que hoy tenemos vigente es sumamente importante para poder tener una acabada condición de ciudadanos, saber cómo... Quiero Sí, agregar otra cosa. Ayer, el día 23, se celebró un acto, varios actos en Santa Fe, recordando el 30 aniversario de la reforma. Fuimos más de 30 convencionales, hay muchos que lamentablemente fallecieron. Bueno, y fueron actos muy emotivos, porque nos volvimos a ver la cara con algunos después de tanto tiempo. Después de 30 años, ¿no? Así que fueron actos realmente donde también se habló sobre las bondades del diálogo. El otro tema que quería agregar es que, por supuesto, la reforma no fue perfecta, como no lo es, no fue ninguna de las anteriores, y ninguna obra humana es perfecta, ¿no? Porque los humanos cometemos errores, ¿no? Pero aquí hay muchas normas de la Constitución que no se cumplen por morosidad del Congreso, ¿no? Hay más o menos 15 leyes que no se sancionaron, entre ellas la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, ¿no? Que tenía que haberse sancionado en el año 1996 como límite máximo, para lo cual la Convención estableció las bases que debían observarse, respetarse para sancionar la Ley de Coparticipación, que era una ley convenio. Bueno, hasta ahora no se sancionó, y bueno, muchas leyes reglamentarias también que tenían que sancionarse no se hicieron. Así que ahora la pelota está del lado del Congreso para que se cumplan con las reglas constitucionales, ¿no? Con las normas que se incorporaron en la reforma de 1994. Tarea pendiente, Eduardo, que nos queda a todos, particularmente a los legisladores, como vos decís, pero bueno, siempre hay una mirada optimista y positiva para que podamos reencauzar estas ideas, estos principios, estos valores y hacerlo realidad, como siempre decimos, para el bien común, para vivir mejor en nuestra sociedad. Y para tratar de lograr la unión nacional, exacto, que es una demanda histórica, ¿no? Que está también en el preámbulo. Así que hay que trabajar para eso, para que vuelva a reimplantarse el diálogo, que es la única forma de lograr acuerdos positivos para el bien común, ¿no? Así es. Hay que crear esos puentes para superar las diferencias mediante el diálogo, que como decía Platón, es el arte de los hombres libres. Y eso no se logra ni más ni menos que mano a mano, en la comunicación verbal, con presencia, y bueno, cuando hace falta hoy la tecnología que sume. Y tratando de superar rencillas. Sí, que no nos llevan a nada. A nada. Mil gracias, Eduardo, la verdad que un gusto. Y cuando quieras, sabes que este es un espacio para poder brindar una palabra a la ciudadanía argentina. Gracias por todo. Si tengan dudas o necesitan aclarar algunos temas, estoy a disposición. Muchas gracias. Encantado, buenos días. Saludos a la mesa y a la audiencia. Buen fin de semana. Bueno, así pasaba el doctor Eduardo Menem, quien fue presidente de la Convención Nacional Constituyente en el año 1994. También presidía en ese momento el Senado de la Nación Argentina. Y como bien dijo, en algunos momentos le tocó suplir a su hermano, que ejercía el Poder Ejecutivo como presidente, en ausencia. Así que interesante en la historia argentina cómo se cumplía con estas tres funciones acabadamente y con altura y jerarquía para lo que se necesitaba.